Señores, él no me va a dejar decirle nada, ¿eh? Él no me va a dejar decirle nada, él no me va a dejar de quitarme. No. No te apures, que yo voy a encontrar el momento de quitarme. Yo lo voy a encontrar el momento de quitarme. Al baby, me lo voy a encontrar. Miren, oyentas, al inicio del programa, como de costumbre, presentamos nuestro contenido para el día de hoy. Hoy hablamos de una publicación que salió de Proconsumidor, justamente, que tenía que ver con el tema de los incrementos el incremento en los costos finales de las propiedades inmobiliarias, de las viviendas, sobre todo en las zonas turísticas. Nosotros, lógicamente, llamamos a quienes saben de eso y pedimos la participación del director ejecutivo de Proconsumidor para que nos dé información de si eso se puede, si eso no se puede, qué pasa con los contratos que uno firma, qué pasa con la letra chiquita, y además pedimos la participación del abogado Guillermo Polanco Mañán, quien es un abogado que tiene un ejercicio en temas de alquileres y propiedades inmobiliarias. Entonces, eso es así. Puede ser que a mí la constructora o el desarrollador me diga, bueno, mira cómo subieron los materiales, cómo ha habido un incremento significativo y el tema y la pandemia y la guerra y todo lo demás. Tú tienes que asumir ese aumento. Eso es así. Eso es así. Mira, qué bueno. No sabía que iba a tener un abogado. Eso me hace... Le presento a mi sobrino, el abogado Polanco Mañán. Eso me economiza el tener que hablar como abogado. Si no voy a hablar como director ejecutivo de Proconsumidor, haciendo un análisis lógico de la situación que ha acarreado mucha dificultad a los compradores inmobiliarios, a los consumidores. Mira, a nosotros en Proconsumidor, tan pronto iniciamos nuestra gestión hace 14 meses, siempre establecimos como estandarte de esa gestión el que, independientemente que la normativa establezca que el objetivo es defender los derechos de los consumidores, cuyas definiciones establecidas en el artículo 3 de esa ley, que yo no comparto, pero estoy tratando de procurar una modificación de la misma para tratar de abarcar lo que verdaderamente debe ser la defensa a la generalidad de una colectividad territorial como es la República Dominicana, porque definitivamente todos somos consumidores. El que vende medicamentos, cuando quiere una gaseosa, tiene que acudir a comprarla. O sea, siempre se convierte en consumidor, y tomando en cuenta también que el consumidor nace de la prestación de su mano de obra, por la cual recibe una remuneración de los sectores productivos, y lo convierte en activo para poder adquirir bienes y servicios con lo que recibe de remuneración. Por ende, tenemos nosotros que garantizar la defensa de los consumidores, pero también preservar los sectores productivos. Ese criterio que nosotros hemos establecido para la República Dominicana, lo hemos planteado en claves internacionales y lo han asumido para establecerlo como definición en cada una de sus normativas. En ese momento, nosotros hemos dicho, miren, la mayoría de los casos que lleguen aquí, el objetivo fundamental para el Proconsumidor no debe ser sancionar, en procura de una sanción que se deposita al final de la jornada en una cuenta única y que nosotros no podemos dar la utilidad para nosotros solventar gastos de Proconsumidor, salvo que se solicite una adecuación al presupuesto y haga falta para un ejercicio específico. O sea, el objetivo fundamental de Proconsumidor debe ser no busca pleito. El que todos los consumidores... No es conciliar, ¿no? El que todos los consumidores reciban el producto y los servicios por el que pagan. Claro. Y tal como lo establecen la ley y lo estandarizan las normativas. Y que las empresas entiendan, perdón que le interrumpa, que no es un favor que le hacen, porque muchas veces pasa así. En este caso, nosotros encontramos muchos contratos de adhesión depositados porque tienen que registrarse en Proconsumidor. Para quienes no saben lo que es un contrato de adhesión, para quienes nos están escuchando que no saben lo que es un contrato de adhesión, ¿qué es un contrato de adhesión? Es un contrato en el que prima la voluntad única y exclusivamente del proveedor. Y tú firmas la voluntad establecida. Es una definición llana para que nos entiendan. Yo tengo otro tipo de terminología que no la aplico aquí, sino cuando me toca dar algún tipo de conferencia sobre esos temas. Porque yo estoy
siempre he mostrado mucho desacuerdo con contenidos de normativa, planteo mi posición. Por eso cuando me tocó enfrentar el tema del alcohol adulterado, yo he dicho, como le he planteado a estudiantes cuando me ha tocado dar clases, yo he dicho, mire, es que lo mejor para solucionar los temas es procurar atajos de los procedimientos establecidos. Porque si la idea es preservar vidas y preservar derechos, el derecho de un ser humano nace, surge cuando nace y termina cuando muere. Entonces no hacemos nada respetando procedimientos que nada afecta, tú tomar atajos para salvar vidas, pero que al final tú preservando o respetando ese procedimiento mueran una cantidad significativa de dominicanos si tú con un atajo puedes evitar que pueda la letalidad ir en aumento. Y en efecto, la aplicamos con la crítica de todos los que se enganchan a ser ingenieros constitucionalistas, que opinan siempre a favor de lo que ellos entienden, no de lo que razona la Constitución ni las leyes. Pues ahí está, no se está muriendo nadie. En este caso, cuando revisamos el contenido de los contratos de adhesión, había muchos artículos o muchos párrafos y articulados de esos contratos con el que yo no estaba de acuerdo. Okay. Algunos hemos llamado a modificar, pero están establecidos. Y el contrato es ley entre las partes. Se aplica lo que establece la voluntad, en ese caso, de ambas partes, porque el consumidor aceptó lo que estableció como condición el proveedor. El consumidor probablemente ni sabe qué fue lo que aceptó. En muchos casos. Es muy probable que el consumidor no haya leído lo que aceptó. ¿Dónde está el tema y dónde está el conflicto? Perfecto. Hay una cláusula establecida en el contrato en el que el consumidor dice, sí, yo voy a asumir el incremento inflacionario que se pueda producir en el transcurso de la construcción del inmueble. Totalmente de acuerdo. Y lo aceptaron y ellos no pueden negar que lo aceptaron. Ahora bien, de ahí a que se le coloque una fluctuación inflacionaria producida en un espacio determinado y se le quiera aplicar eso que se firmó ahí sin tomar en cuenta la medida oficial de la inflación de la que se trata, que a través de la Oficina Nacional de Estadística, y para el asunto del manejo de los servicios, el Banco Central, y tú entonces quieres aplicar una tasa inflacionaria por encima de la que realmente ocurrió en esos materiales de construcción. Pero además, ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál es el compromiso del desarrollador? ¿No se supone que debe entregarme en una fecha? Sí, pero ahí es que voy. Ahí es que voy. ¿Dónde está el tema también? En el que tú dices, bueno, está bien, yo te voy a aplicar la tasa que es. Un 3, un 4, un 5. Perfecto. Era $1,000,000 la vivienda. Sí, te voy a aplicar el 3. No. Tiene que hacerse una evaluación del inmueble. ¿A qué altura está el inmueble para saber qué queda por construir? No para desde cero. Para que el bloque tú me pusiste a 10 antes de la inflación y que ahora cueste 15, tú no me lo estés cobrando después que lo pusiste a día 15. Claro. Ahí es que está el dinero. Cuando guste, Guillermo. Y termino, Guillermo, porque se me va ¿cómo que le llamábamos cuando íbamos a coger un examen? Se me va la botella. Pero es interesante eso que usted está diciendo. Pero oigan otro acontecimiento. Ciertamente aquí hubo una parálisis universal por el tema de la pandemia y eso retrasó toda la vida cotidiana de la afluencia económica y comercial en todos los países. Nosotros no estamos ajenos a eso. Perfecto. Totalmente. Pero vamos a suponer que la inflación se produjo en los últimos 4 meses y tú prometiste entrega para el año 2019. ¿Cuándo se produjo la inflación? En el mes de febrero ahora. Perfecto. ¿Tiene el consumidor la culpa de que tú no hayas entregado en el 2019? No. Y producto de no haberle entregado en esa fecha, en febrero te subieron los materiales de inflación. ¿Tiene el consumidor? No, eso hay que socializarlo. Porque por el incumplimiento de una parte, tú no puedes cargarle esa responsabilidad a quien no tiene culpa de que no se le haya cumplido lo que se estableció. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y termino, Guillermo. Nosotros nos reunimos con la Asociación de Constructores. Y le hemos dicho, miren, nosotros en ningún momento vamos a dejar de reconocer de que el consumidor firmó esa cláusula. Ahora vamos a socializar. Vamos a ser justos. Los porcentajes de inflacionarios reales. Resultados. Igual que la mayoría de los casos. En Proconsumidor se están socializando el 90% de los casos que están llegando por esta situación. ¿Qué son cuántos? Yo creo que ahora se tiene que estar contando por centenares. Porque si nosotros hemos socializado el 90, no te voy a hablar de miles, porque hay algunos que lo han resuelto después, fuera de la institución.
pero yo tengo 290 por firmar y firmé 140 la semana antepasada para comenzar a notificar el 18. Ahí hay casi 400. Entonces, si es el 10%, según las estadísticas que yo tengo, ¿cuántas han denunciado? ¿Y cuánto hemos hecho por oficio? Entonces, es una realidad. Y nosotros estamos procurando socializar para preservar los sectores productivos y garantizar la defensa. ¿Eso solamente en Estados Unidos, en Santo Domingo o a nivel nacional? Donde quiera que haya una construcción en la que se esté vendiendo en carpeta. Claro, estamos hablando de 430. Te oímos, Guillermo. Muchas gracias, siempre un placer compartir con ustedes. Qué bueno que incluso socialice esas cifras, porque precisamente por la noticia, la denuncia que se han escuchado, los mismos casos que he tenido en la oficina, se ha visto que es una situación generalizada. Todos los casos de construcción, de compra en plano o que están en construcción, porque esto aplica para los que están en plano. Para los que están en plano, no los que compran ya el inmueble hecho. Establezcamos la diferencia, Guillermo, por favor, del que compra en plano y el que compra ya con el producto terminado. Claro, por ejemplo, un edificio que ya tiene 5 años de construido, por ejemplo, donde yo vivo, que decida venderlo, eso no se le aplica ningún tema de inflación, más que la plusvalía que ha adquirido el mismo inmueble, pero no puedo hablar del costo de los materiales de construcción cuando ya ese inmueble está construido hace años. Esto aplica de forma generalizada en las construcciones que se están llevando a cabo en estos momentos en los últimos años, que uno compra en plano, es decir, lo que hay un terreno, te dicen, mira, aquí se va a construir este proyecto, esto es lo que se va a hacer, te enseñan dibujos incluso bastante avanzados que parecen reales, de cómo van a ser los apartamentos, pero no está construido. Entonces sí afecta la materia prima, los materiales de construcción que se van a adquirir luego de que se separa, que se contrata la promesa de venta, pero todavía no hay un inmueble debidamente construido que ya uno pueda definir, bueno, salió en esto, te vendo en tanto, la ganancia, cuánto salió y todo. Entonces, esto aplica de forma generalizada en las compras de inmuebles en construcción o en planos. Sin embargo, aquí vemos que, por lo que he podido, los diferentes contratos que he podido ver, no se puede dar una solución generalizada. No se puede decir, bueno, en todos los casos... O sea, cada caso es particular, dependiendo caso, de la constructora y los términos del contrato. Hay que ver qué se firmó. ¿Qué pasa con muchos de los compradores que hoy reclaman? Que no ni leyeron ese contrato. Yo siempre digo, la promesa de venta o un recibito que usted le firma a la constructora dándole $1,000, $2,000, esa separación, como le dicen, ¿verdad? O esa promesa de venta, a veces es más importante que el contrato definitivo. Totalmente. Porque ahí es que van a surgir todos los problemas. Todas esas condiciones, todas esas clausulitas que le dicen, bueno, si usted se retracta, si usted termina la relación, si usted no paga, si usted paga, la entrega, todo eso en la promesa de venta. Y ahí la mayoría de los compradores no busca abogado, lo busca cuando tiene el problema. O lo busca ya con el contrato de venta definitivo, que en la mayoría de los casos no hay inconveniente ya a ese punto. Yo tengo una pregunta, tanto para Guillermo como para el señor Alcántara. Nosotros estamos viendo que es como una normativa, una ley, que cuando se trata de comprar un inmueble todo está dolarizado, sin embargo la moneda que corre aquí es en pesos. ¿Eso es legal? ¿Es ilegal? Que esa tasa se fija o no, porque yo estoy comprando un inmueble que todos los días va a tener un precio diferente dependiendo de la tasa que tenga el dólar y dependiendo de lo que decía la constructora, porque no necesariamente tampoco es tan acatada la tasa que diga el Banco Central. ¿Qué pasa en ese caso? Mira, la moneda nacional es el peso, pero hay libertad de usted vender y comprar en la moneda que ustedes decidan. Y precisamente ese era un punto que iba a mencionar, porque aquí se ha hablado mucho, digo aquí en el país, cuando hay esta denuncia, estas reclamaciones, se habla mucho del costo de los materiales de construcción, pero no se ha hablado que una de las cosas que más ha afectado a la constructora, porque esa cláusula de la inflación muchas veces está en el contrato, usted firmó, bueno, ahí aplica el principio pacta sunt servanda, o sea, lo pactado obliga. Lo que usted decidió voluntariamente, nadie lo obligó a hacerlo, lo obliga. Pero la mayoría de las constructoras, creo que el 99%, no pensó en ningún momento que el dólar iba a bajar. Vendieron en dólares. Claro, entonces está perdiendo la constructora. Por poner un número, vendieron un inmueble en $100,000, el dólar bajó muchísimo, como ustedes bien saben, entonces ahí tienen pérdidas.
Y esa cláusula no la tiene ninguna constructora, de que si el dólar baja a tanto por tanto peso por dólar, entonces se ajusta, alguna forma de salir de esa situación. Entonces, la gran mayoría de las constructoras, por esa situación del dólar, es que se ven perjudicadas. Porque muchas tienen esa cláusula que indica que en caso de variación en el costo de la materia prima, de que se haga imposible continuar con el proyecto, pues se ajusta a un porcentaje. Mira, ahora la pregunta, para quedarnos ahí, porque quería escuchar. Mire qué sucede con la moneda norteamericana. La moneda norteamericana es referencia en todos los estados que han asumido eso como sustentación de monedas nacionales. Las reservas, lo que le permite a los pueblos, a los países como el nuestro, con economías similares que sustentan su moneda en la moneda norteamericana, es que la fluctuación pudiera ser transferida a pesos dominicanos en este caso. Ciertamente hay unos acontecimientos que muchas veces entendíamos que era ilegal, porque nadie está vendiendo en dólar. Aquí se está vendiendo en pesos. Lo que pasa es que la referencia comercial para contratos determinados es una moneda específica. Sí, porque tú no entregas dólares. No, tú entregas su equivalencia. Claro, si tú quieres entregarlo, lo entregas. Pero tú entregas su equivalencia. Como cuando tú compras un vehículo. Pero mira lo que está pasando ahora, y bueno que lo refiera el amigo Guillermo. Mira, ¿tú sabes cuál es la situación? Que algunos, no todos, porque yo vi nosotros tiramos un comunicado y una asociación de un amigo era su padre, que yo lo conocía, radicado en la zona oriental fundamentalmente, aunque construye en el Gran Santo Domingo, dijo, pero el consumidor no puede fijar no tarifa, porque muchas veces se opina sin leer. Yo recuerdo cuando yo cerré el tema de aquellos productos en forma de partes genitales, se convirtió viral, y muchos ingenieros constitucionalistas que nos vemos y que cada vez que estamos discutiendo temas constitucionales, yo a veces me explico, pero tú dijiste lo contrario hace 4 años, porque nos razonan y se montan en todas las olas. Y no habían leído siquiera la resolución. Algunos dijeron de que mira, pero ahí se violó el debido proceso. Y una exdirectora también lo dijo. Y yo le mandé la resolución y después ahí. ¿Por qué no leen? Mira, en este caso está ocurriendo lo siguiente, que es lo más grave. Yo después que recibí la desautorización porque no leyeron, yo lo que acabo de decir, miren, a partir del lunes 18 vamos a darle respuesta a todo el que, porque los casos, como lo dice Guillermo, pero individualizados, son particulares. Y razonar cada caso por acontecimiento particular, aunque la afectación sea la misma, el monto que entregaron no es el mismo, la razón del proveedor no es el mismo, del consumidor, son particulares. Pero ¿dónde que está el bajadero del tema? Bueno, el dólar bajó. Guillermo lo ha dicho. ¿Y tú sabes cuál ha sido la salida de algunos constructores? No de todos, porque hay mucho honesto. La mayoría. Que le han dicho, mira, si tú no aceptas mi condición, yo te devuelvo tu dinero para atrás. Y te doy intereses. Porque el costo de la vivienda, que es el beneficio que tú buscas cuando firmas en plano. Claro. Porque cuando tú compras en plano y tratando de procurar un beneficio que te ganas cuando después que te entregan, tú te das cuenta que el inmueble cuesta más que lo que tú pactaste. Entonces ahora dicen, bueno, como se disparó, yo te devuelvo tu dinero. Y entiende que esa es una salida. Y esa no es ninguna salida. Porque el objetivo, claro, el objetivo es decir, bueno, yo te vendí en 100,000. Fue que tú dijiste ahorita, en $100,000. Bueno, pero con la inflación y como hay escasez de algunos temas, cuesta 200,000. Pero la inflación me permite cobrarte 10,000 más. Pero si tú me aceptas la devolución, yo me gano 90,000. Claro. O sea, porque todos los negocios no puede ser en ocasiones ganar y ganar. Para favorecer a una parte. Sino la preservación de la clientela, salvo que sea el único negocio que usted vaya a hacer en la vida. Entonces, hemos dicho cuando llegan, miren, esa no es la salida. Y yo debo decir que todos los constructores que han llegado a Proconsumidor y se han sentado con nosotros a razonar el contenido de cada convenio, el análisis o los análisis razonados de cada hecho particular, se han sentido complacidos con lo que nosotros hemos hecho, porque estamos tomando referencias oficiales. Además de que yo, que tengo 29 años en el ejercicio del derecho del cual vivo, siempre he tenido por particularidad tratar de investigar bien, hasta cuando tengo que ir a un tribunal a procurar copias de sentencias de jueces. Ahorita lo van a copiar los abogados.
y me van a ganar con esta misma estrategia. Bueno, no importa. Para nosotros, establecer el criterio de un juez en un escrito justificativo nos ha permitido a nosotros tener en ocasiones los resultados que buscamos. Y en Proconsumidor, incluyendo esos casos que son los más difíciles de decidir, nosotros no hemos tenido una sola revocación de las resoluciones que se han emitido en mi administración. Por ende, yo creo que ninguna pudiera ser. Pero en estos casos tan particulares, hay temas tan delicados que muchas veces se cree que fallar o decidir, mejor dicho, resolutar, que es el caso nuestro. Un expediente de esta naturaleza es fácil, y no es fácil, porque los intereses que están encontrados en este caso entre el proveedor y el consumidor, muchas veces en ese contrato, la balanza afecta demasiado a los consumidores. Claro. La afecta demasiado. Ahora, una pregunta igual para Eddie y para Guillermo. Así como cada caso es particular, podría, lo que estoy preguntando puede ser un soberano disparate, podría servir a modo de jurisprudencia un tema para varios casos. Por supuesto. O casos que tuviesen condiciones similares, aunque cada caso es individual. Porque yo no entregué lo mismo, porque mis cuotas o mis aportes hayan sido diferentes. O sea, si es individualizado cada caso para estudiarlo, las soluciones podrían ser agrupadas. Cuando regresemos. Creer que él vino aquí y no le vamos a hablar de eso, traducción. No tenemos la culpa de que haya pasado esto con JetBlue, y yo no voy a dejar pasar la oportunidad. ¿Qué dice mi mamá? Que no me llame más, que el permiso no va. Los interrumpí cuando había hecho una pregunta, y sí, si ustedes están interesados en saber qué es lo que significa el comunicado de Proconsumidor, obviamente si tenemos al director ejecutivo de Proconsumidor, se lo vamos a preguntar. Por supuesto que sí. Claro que se lo vamos a preguntar. Adolfo Salomón, se lo vamos a preguntar. Dejé una pregunta antes de irme a comerciales como una absoluta desconocedora del derecho. Así como cada caso es individual, si pudiera resolutarse en conjunto. Mira, hay casos que... Como agrupándolos. Hay casos que tienen las mismas particularidades. Las mismas particularidades. Ok. Y entonces lo único que pudiera variar son los acontecimientos, tiempo y dinero envuelto, recursos de avance, de resto. Y entonces ahí se aplica lo que los abogados, cuando comenzamos en derecho, hacemos, que es el copy-paste, copia y pega. Entonces tú coges los considerando de un proceso y lo pegas en otro para economizar tiempo. Y eso te permite a ti avanzar. Y sí, nosotros tenemos muchos casos en el que con el mismo razonamiento hemos resuelto. Se puede resolver. Hemos resuelto decenas, lógicamente. ¿Cuánto tiempo puede tomar estos casos? No, mira, nosotros estamos decidiendo ahora, por ejemplo, hay quienes a los abogados, de acuerdo, después de las instrucciones y los lineamientos que nosotros le hemos trazado y el criterio que hemos establecido, ellos pueden avanzar bastante, porque hay 50 y pico de abogados en el departamento jurídico, 49 y 50 y pico cuando le agregamos los de litigios, y nosotros le hemos puesto todo a resolutar, pues son muchos, y cada caso necesita tener una explicación bastante minuciosa, comprensiva y ajustada a la norma 358, a las leyes sectoriales y a la Constitución de la República. Por ejemplo, yo tomé un caso que me interesó por la particularidad que tiene, y yo, por ejemplo, yo tengo 3 días acostándome a las 2 de la mañana razonando ese caso y no he podido llegar a la conclusión. Tal vez después de ello pueda resolver 20, pero particularmente no es tan sencillo. Porque ese no es tan sencillo, y no voy a, lógicamente, a mencionar. Y yo he dicho, bueno, se supone que tú tienes que encontrar alguna salida, porque el reto nuestro cuando estamos frente a una institución es tratar que, como tú arbitras el proceso y tú emites una decisión, es que no la cuestionen, o que si la cuestionan quienes arbitran justicia ya en alzadas, pues digan, bueno, está bien hecho, está ajustado a todas las normas y a la Constitución,
porque es un éxito para pero uno. Muy bien, yo que tengo mi dinero, yo que he ido haciendo, sobre todo si nos vamos particularmente a dominicanos que están en el exterior, que ambicionan tener un techo aquí, devolverse para lo mío, yo quiero devolverme para lo mío, y yo voy mandando ese dinero. ¿Cuáles son las probabilidades de que yo no salga tan afectado? Porque en todo esto no debe ser que la parte gananciosa sea el más grande, y el más grande definitivamente es el constructor. Claro, no es que incluso bajo ningún concepto, aquí en lo que más nos enfocamos es, óyeme, qué injusto tener que asumir un aumento, pero yo no quiero dejar perder esa oportunidad de comprar el inmueble porque las opciones del mercado van a ser mucho más altas, más costosas. Aquí lo que vemos es esa situación, pero bajo ningún concepto un consumidor va a estar obligado a pagar ese precio aumentado, porque ahí puede alegar un tema que es de fuerza mayor. En ese caso, el comprador, en este caso, puede decir, no, mira, yo no puedo asumir ese aumento, se ha dado un aumento por una situación de fuerza mayor, pandemia, guerra, todo lo que quieran agregarle. No se puede asumir y por eso se termina el contrato e incluso se podría evaluar que no haya penalidad por ser una situación de fuerza mayor. Pero, como dije, no es lo conveniente para el consumidor porque otro inmueble en el mercado va a ser superior, y por eso es que asumen muchas veces ese aumento. Lo negocian y llegan a un punto medio. Nosotros hemos estado hablando sobre inmuebles que ya están en construcción o están casi terminando. Pero ¿y si es en el caso que se presenten inconvenientes cuando es la promesa de venta? Que tú hagas el pago, que te dice resérvame con $1,000, $2,000, y que de repente pasen los meses y te digan, no te hemos mandado el presupuesto porque lo estamos revisando. Entonces tú no sabes cuál va el mundo final, pero ya tú tienes el pago abajo porque te interesó ese inmueble en buenas condiciones. ¿Qué pasa en ese limbo? Tú sabes que, bueno, tú ibas a decir sobre eso. No. Tú sabes que yo tengo un criterio muy particular sobre lo que son los procesos. Los procesos en la justicia surgen a partir de la intención de buena fe de una de las partes. Pudiera ser de ambas partes, pero que uno dentro de la transacción tiene una espinita guardada en la que dice, si puedo sacar ventaja, la aplico. Si voy a tener algún inconveniente, aplico esa ventaja. Y nadie hace negocio para Entonces, perder. eso hace que los tribunales de la República, si ustedes revisan y se sientan en una sala, se dan cuenta que todos los conflictos económicos han sido después de surgir la voluntad de buena fe de partes. Por eso es recomendable decirle a los consumidores que siempre lo que se vaya a pactar lo hagan bastante analizado, bastante bien analizado, ponderado, revisado y ajustado a lo que puedan. Si no pueden que no hagan la transacción, porque los tribunales están llenos de esos problemas, de problemas que tú crees que no van a surgir. Tú me dices, bueno, yo soy tu hermano, yo soy tu amigo, tú me prestas, si quieres no me firmes documento. Entonces, si no hubiese existido dentro de una transacción entre partes algún acto de mala fe o de, para no llamarle de mala fe, sino del interés de tal vez no ser una parte afectada o tratar de ganar más de la cuenta o tratar de ser beneficiario en un conflicto que afecta a ambas partes, no tuvieran los tribunales caso. Claro. Entonces, en la mayoría de casos que se conocen es precisamente porque una de las partes se descuida. Que en este caso los consumidores, es lo que decía Guillermo. En estos casos los consumidores no pueden descuidarse ni llevarse de esa facilidad. Asesórese. Yo decidí hace un tiempecito, porque hay ingenieros muy honestos, mucho. Pero personalmente yo decidí comprar el gusto de otro. Porque después que yo sé que todo se puede remodelar, yo como que decidí después ya de tener la edad que tengo, como que uno todavía está joven, pero como que no tener que comprar sobresalto. Y he decidido comprar. Yo voy donde Zoila. Zoila tiene un apartamento muy costoso, que es la gran verdad, seguro. No. Bueno. Sepa que no. Pero yo voy donde Zoila y veo el apartamento de Zoila y quiero comprar uno. Y yo veo que están bien acotejados. Y yo, me gusta ese apartamento. Y lo compro. Y si tengo que remodelar, modificar, eso por lo menos. Y me gano los sobresaltos. Y me gano los sobresaltos en vez de ganar dinero. Ya. Entonces a los consumidores,
yo le puedo recomendar que lo que compran en plano, que es un buen negocio, cuando tú en principio observas que la ganancia es amplia al final de la entrega y de la construcción, que analicen, que ponderen, que se asesoren. Yo creo que ese dolor de cabeza uno se lo evita cuando uno va acompañado de la mano de un buen abogado. Debe ser antes de, para evitar llegar a. Así mismo, la cantidad de casos que llegan cuando ya el lío está armado. Y yo, pero tú te asesoraste al momento de firmar. Tú leíste el contrato. No, es que nosotros somos amigos. Lo que pasa es que al momento de firmar, eso es con copa, muy felices, todo el mundo contento y ni leen. Entonces, cuando vienen los problemas, que leen estas clausulitas, que incluso lo manda para un tribunal que ni siquiera saben dónde está, diferentes cosas que afectan una relación precisamente surgen al inicio del proceso. No quiero que te me vaya, Eddie, no se me va a ir el tiempo. ¿Qué dice mi mamá? ¿Qué es lo que significa que ustedes no van a advertir más? En el caso de que no vamos a hablar más ¿qué es lo del que tema? significa? Si termino con la botella de la inmobiliaria. No, es que se me está yendo el tiempo. Ahí está Nieve que me está supervisando. Nieve, amigo mío, Nieve no da. No, que va. Fácil, él entra desacreditado, ¿no? Me desacredita, me tiene desacreditado. El caso es que yo debo decirle que la mayoría de las constructoras que han llegado a Proconsumidor han conciliado. Sí. Algunos no o sea, quisieron. hay esperanza. Sí, porque no todo actúa. Lo recomendable es que si usted está en uno de estos casos, usted se acerque a Proconsumidor. Que está trabajando, pero haga valer su derecho, haga valer su derecho, haga valer su derecho. Mira, Eddie, ¿qué es lo que significa eso de que ustedes no le van a hacer más advertencias a JetBlue? Mira, antes de... Pero ¿para quién? Porque yo decía al principio del programa que ustedes pueden intervenir en el dominicano de aquí, el que compró pero aquí. en el que compró allá no. El que compró un ticket de JetBlue en el JFK, ustedes no tienen jurisdicción ahí. Yo decía en una intervención nuestra, y lo compartía en unos medios en los que estaba en el día de hoy, porque después que hicimos la advertencia, algunos amigos nos solicitaron ir y teníamos que acudir para aclarar algunos temas. Yo decía en Ginebra la semana pasada que una de las dificultades más grandes que tenemos nosotros... Una echadita de vaina que no viene mal, decía en Ginebra. Una echadita de vaina que no cae mal. No, porque era representando el país. No importa, en Ginebra. Quiero hacer un símil con lo que está ocurriendo. Yo decía que el consumidor, cuando el proveedor está fuera de territorio, corre peligro de que se le preserve su derecho cuando son timados. Claro. Eso es así. E hice un planteamiento en la Sala Augusta, en la 17 Sala Augusta, y yo decía, si no vamos a buscar alternativas, no discutamos. Porque en definitiva, para el año 2042, la mayoría de los comercios van a ser por la vía electrónica. Claro. Y el 80%, y el 60 de ese 80 va a tener proveedores fuera de territorio. Porque es difícil. Cuando tú, por ejemplo, adquieres proveedor, está fuera de territorio. Y haciendo un paralelismo de estos temas, ¿dónde que está la situación? Es que las Naciones Unidas trazó directrices. Y es que los estados debemos contribuir a resolver los problemas en los diferentes territorios que somos signatarios de las Naciones Unidas. Ok. Entonces hay que buscar alternativas en las que los estados, en las que se hace la comercialización, puedan intervenir para resolver el problema del que está en territorio. Pero entonces, mira qué pasó. ¿qué es lo que significa el comunicado? Ahí que ustedes no le van a dar más chance. Ahí te voy a llegar. Ve que me está acabando el tiempo. ¿Qué ha llegado allá? Que hay muchos timados en territorio y fuera de territorio. Okay. Gente que compra allá y que ha comprado aquí. Okay. Y que nosotros hemos recibido denuncias múltiples y nosotros preservando los sectores productivos del país en vez de sancionar, lo que lo hemos llevado a socializar. ¿Corresponde a quién Pero esa le hemos sanción? pedido, ¿A quién le corresponde esa sanción? Pero el consumidor puede sancionar individualidades cuando un consumidor establece la queja. No a la compañía per se. No, es que cuando tú llegas con una afectación, si no se socializa, si no se concilia, pero el consumidor puede hacer uso de lo que establece el artículo 130, el 104, 105, y yo doy fe y testimonio. 110 en y 111. Y yo le decía a alguien que trabajaba para la empresa, nos decían, bueno, pero es que tú no puedes decir que van a sancionar o suspender el 9250. No, a nadie quiere desaparecer ninguna línea aérea. Es que los consumidores no reciban sobresalto ni tengan el contratiempo de un servicio, de un contrato que nace desde que se compra ese producto, ese pasaje, al precio que tú colocaste, sacándole los impuestos que le colocó el Estado, en este caso la República Dominicana, y tú no le das el servicio que tú tienes que darle. A partir de ahí, ¿qué es lo que puede aparecer? Tú ¿Compensación? estás colocando a los consumidores en mucha vulnerabilidad y tenemos la agencia que intervenir. Ellos han prometido a los consumidores
resolver las no conformidades. Pero ¿y cómo es posible? De 4, si usted, 5, 6. Pero espera. Porque le hemos advertido. Sencillamente vemos van? Que no, varias y muchas soluciones. Ahora vemos que se ha salido de control. Vemos el impacto que ha generado en las últimas semanas, que se han pronunciado. Yo, mira, un momentito, ya no te advierto más. Sencillamente el que llega aquí se procesa igualito, porque conciliar, que es la primera etapa que tenemos, siempre va a estar el proceso abierto. Pero no es posible que la misma no conformidad que nosotros acordamos resolver todavía prevalezca. Claro. O sea, no que me le resuelva a que vino. A todos. Otra vez vamos en que estos son casos individuales de quien presente la queja, ¿cierto? Deben ser casos individuales de quien presente la queja, que no es necesariamente común para todo el mundo. O sea, si usted no se queja, a usted no le resuelven. Así es. Y hay que darle seguimiento al proceso. Pero ahora, yo les digo a ustedes, ahora que Proconsumidor salió del letargo como institución que existía, porque cuando decidimos aceptar la posición era para aplicar la ley. Nosotros tenemos compromiso con el presidente y con la ciudadanía. A nosotros no nos ata nada, ni nos involucra nada a sectores. Hemos vivido del ejercicio del derecho. No tenemos otra cosa que no sea tratar de que se preserven los sectores productivos y defender los derechos del consumidor. Yo compré un ticket de JetBlue y JetBlue no me montó en el avión y tuvo un retraso de 10 horas. ¿Cuál es el derecho que yo tengo? Pero, por ejemplo, ¿tú sabes dónde que están también dentro de la gravedad que hay? Hay personas que son hipertensas y que compran un vuelo contando con lo que se estableció como cronograma y tienen el medicamento en la maleta. O como le pasó. Y la línea aérea ni le permite, Luna, cuando tienen 12 horas de retraso, tener la posibilidad de ser orientados para ver si pueden buscar el medicamento para tomárselo. Bueno, en el caso de la señora Luna pasó con una persona que tenía su hijo con diabetes dependiente. Y la insulina. Entonces, y se le acabó. Tenía la insulina que necesitaba para 3 horas. Para 3 dosis. Nadie quiere retrasarse. Yo sé que no. Y ellos dicen, bueno, todas las líneas aéreas se retrasan, pero tan recurrentemente. Tantas horas. Y cuando se retrasan sin orientación, sin facilidades. Yo me he quedado 2 veces en Dallas. En Dallas, no, en Atlanta. A fin de año con mis hijos me he quedado. Y cuando me he quedado, porque la conexión me retrasa, porque la migración a veces se dificulta por el flujo de pasajeros. ¿Sabes lo que hace la línea? La línea me recoge, me llevan en un minibús. A veces cuando el vuelo es al otro día, me llevan a un apart hotel y me pasan a recoger. Bye. Claro. Ya usted vio que esto es individual, que no es contra la línea, no es contra la marca. Si usted tiene quejas, usted presenta su queja de manera individual. Pero ojo, porque se trata de alguien famoso, ahora le van a prestar atención. No, si usted no asume la responsabilidad de llevar su caso por ante Proconsumidor, a usted no le van a resolver su caso. Usted tiene que presentarlo y darle seguimiento. Gracias, Eddie. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy. Los compañeros del Sol de la Tarde están ahí. Estoy entregando. Déjame ver. Bye. Como 2 segundos antes. Nos juntamos con ustedes mañana. Bye.